carbohidratos y ahora nos toca el lípido, que es el tercer macronutriente. Los lípidos son sustancias bastante complejas porque son bien distintos unos de otros. A diferencia de las proteínas que son parecidas, ciertos aminoácidos, enlaces peptídicos, la composición es parecida, la composición de un triglicérido es bien distinta de un colesterol. Por eso es que son complejas y heterogéneas. Sin embargo, lo que las reúne como grupo es que son insolubles en agua. Son insolubles en agua y sí solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo éter, cloroformo, benceno. Y cuando veamos la parte analítica, que tengo una clase para eso, vamos a ver que eso es lo que se ocupa para su determinación. O sea, la muestra de alimentos se baña con éter para que disuelva los lípidos y luego esos lípidos se pueden determinar en el vaso donde está el éter. O sea, se evapora el éter y quedan los lípidos. Y por eso se llama extracto etéreo, se lo anticipa un poco de analítica. Los lípidos en su composición elemental, que están compuestos, ¿cierto?, por carbono, hidrógeno, oxígeno, algunos tienen nitrógeno, otros tienen fósforo, los fosfolípidos, se caracterizan principalmente por tener un bajo contenido de oxígeno. O sea, están en bajo estado oxidativo. Por lo tanto, se pueden oxidar mucho. Están muy reducidos. Se pueden oxidar mucho. Y eso significa que pueden entregar mucha energía. Los lípidos, en los nutrientes puros, en los alimentos, tienen más o menos 9,3 kilocalorías por gramo. ¿Ya? En cambio, los que acabamos de ver, los carbohidratos, tienen 4,2. 9,4, pero quieren ser más sencillos. Es decir, los lípidos contienen más del doble de la energía que los carbohidratos. ¿Ya? Y esa es su principal característica. Los lípidos son componentes esenciales, funcionales y estructurales del organismo. Como vamos a ver, tienen muchas funciones, pero también son estructurales porque forman parte de las membranas celulares, ¿no? Con los fosfolípidos y otros más, como el tejido conectivo. Participan en el aislamiento térmico al estar ubicados principalmente en el subcutáneo, en la mayoría de las especies animales. Participan también en la regulación del consumo de alimentos, como vamos a ver al final del curso casi, porque como concentran la energía, mientras más lípidos tenga un alimento, va a tener más energía. Y por lo tanto, el consumo de ese alimento debería ser menor, ¿ya? Porque con menos cantidad podríamos satisfacer nuestros requerimientos, del animal en este caso. Son la reserva de energía, como les decía, en animales, les voy a demostrar por qué. También los lípidos, hay lípidos que son esenciales, ácidos grasos que son esenciales, están obviamente en los lípidos del alimento y también del organismo, que deben ser ingeridos. Y por otro lado, las vitaminas liposolubles están en los lípidos, tanto en el alimento como en el organismo animal. Entonces, incluso las vitaminas liposolubles se consideran lípidos, se comportan igual que un lípido. Desde el punto de vista fisiológico tenemos un listado de funciones. Por ejemplo, el ácido alfa-linolénico, que es 18,3 omega 3, como veremos, vamos a recordar un poco eso un poco más adelante. Le da fluidez a las membranas, es hipolipidémico, ¿verdad? También es precursor de otros ácidos grasos. El ácido, el EPA, no sé si lo han escuchado, de cosas rectanoides con EPA, lo vamos a ver también. Es precursor de prostaglandinas y tromboxano. El linolénico es precursor de otros ácidos grasos, glicosaldeanoico y ácido arabidónico. Entonces tienen varias funciones también, varios roles fisiológicos. El colesterol es precursor de vitamina D3, por ejemplo. El ácido linoleico es componente de
las ceramidas de la piel. Por eso es tan importante los ácidos grasos en la piel. Los omega 3 son moduladores de la síntesis de glicosanoides, entonces tienen muchos roles fisiológicos. También tienen roles nutricionales directos, como vimos, que era fuente de energía, transportador de vitaminas liposolubles, fuente de ácidos grasos esenciales, formación de la micela, por ejemplo, en la digestión. Y tienen roles en la calidad del alimento, le dan color al alimento, los carotenos le dan color a los alimentos que consumimos, le dan textura y sabor, la clásica tostada con mantequilla, ¿cierto? La grasa de la mantequilla es la que le da la textura y sabor. Y también intervienen en la saciedad. Como les decía recién, entre más energía tiene un alimento, el consumo debería ser menor. Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables, o sea, aquellos que forman jabones y aquellos que no forman jabones. Dentro de los saponificables tenemos los lípidos simples y compuestos. Y dentro de los lípidos simples, los más importantes que son las grasas. Cuando uno habla de grasas, tiene que pensar inmediatamente en triglicéridos. También dentro de los lípidos simples están las ceras. Dentro de los lípidos compuestos tenemos glicolípidos, fosfolípidos y esfingolípidos, que son, la gracia es que tienen un extremo polar y otro extremo no polar, lo que permite, por ejemplo, la función de los fosfolípidos en la membrana. Y dentro de los lípidos no saponificables ya lípidos especiales, ¿verdad? Como los terpenos, que son pigmentos, los que colorean los distintos alimentos, como veremos, y que tienen un uso industrial incluso. También tenemos esteroides. Aquí tenemos esteroles como el colesterol, tenemos ácidos biliares, tenemos hormonas esteroidales. Y por último las prostaglandinas, que derivan de ácidos grasos y que son muy importantes en fenómenos como la coagulación, la inflamación y la contracción del músculo liso. Fíjense en esto, es interesante, aquí hay varios datos que son interesantes. Primero que los ácidos grasos, ¿verdad?, producen más o menos 9 kilocalorías por gramo versus las 4 de los carbohidratos y proteínas, lo mismo. O sea, más del doble. Los lípidos tienen 2,25 veces la energía que tienen los carbohidratos. Y por otro lado, se almacenan deshidratados, a diferencia de los carbohidratos. Entonces ocupan menos espacio. Si almacenáramos energía como carbohidrato, nuestro peso sería de 160 kilos en promedio. ¿Verdad? Porque los carbohidratos almacenan menos energía y además se almacenan con agua. Entonces, es por eso que la evolución, ¿cierto?, eligió este tejido, estos componentes químicos para almacenar energía. En una persona de 70 kilos, que esto es perfectamente extrapolable a un animal, la energía, fíjense cuánta energía se almacena en triglicéridos. Fíjense cuánto se almacena en carbohidratos, glucosa. Nada, comparativamente. ¿Ya? Un 1%. Nada. Entonces, por eso es que las fórmulas de almacenaje de energía en el organismo animal son los triglicéridos del tejido adiposo. Estos triglicéridos están compuestos por alcohol de bajo peso molecular, que es el glicerol, y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Y 3 ácidos grasos. La composición, los ácidos grasos que tiene en cada carbono, acá con un enlace este, pueden ser distintos. No necesariamente el mismo que se repite. Y son distintos según el origen del triglicérido. Por ejemplo, en un aceite de oliva predomina el oleico, que veremos, el ácido graso oleico, como ejemplo. En cambio, en una grasa de depósito animal predomina otro ácido graso que se llama esteario, depende del origen.
Cuando son de origen animal, los triglicéridos generalmente tienen ácidos grasos saturados. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo vamos a repasar. Saturados significa que no tienen dobles enlaces en su estructura. ¿Ya? A eso se refiere con grasa saturada. Triglicéridos que tienen solo enlaces simples entre sus carbonos. Los otros lípidos simples son las ceras, que no tienen función nutricional, tienen función de protección. Están compuestas por un alcohol de alto peso molecular que tiene altos carbonos, 31 en este caso, versus los 3 del glicerol, ¿cierto? Que es de bajo peso molecular, y un ácido graso. Estas ceras tienen función en los forrajes como protección, en la cera de las abejas, la cera de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestro conducto auditivo. Son lípidos de protección. En las plumas de las aves. Entonces, por eso cuando cae agua, cuando llueve, ¿cierto? Corre un poco el agua antes que nos mojemos el pelo. Bueno, a menos que se vaya la hora. Obviamente cuando se lava el pelo sale más seco. O por eso cuando no se lava el pelo se empieza a ver medio grasosito. O cuando se moja la oveja, está todo mojado, pero usted mete la mano y está sequito. Estas ceras entonces son importantes como protección. En forrajes también los protegen contra agresiones físicas como la lluvia, el sol, el agua. En los forrajes, en general, la concentración de lípidos es baja. Fíjense, este cuadro es súper bueno, de Palmes y Jenkins. Estos señores estudiaron mucho la metabolismo luminar. El peso seco del forraje, peso seco, prácticamente el 5% es grasa, charcutería. Y de eso lo que más hay son glicéridos, que son galactolípidos, principalmente, y fosfolípidos. Bueno, fosfolípidos están acá, galactolípidos principalmente. Perdón. Tienen poco triglicéridos, son principalmente galactolípidos. Y el resto son ceras, esteroles y fosfolípidos. Los forrajes entonces lo que tienen principalmente como glicérido son galactolípidos, ¿ya? Que corresponde a un glicerol con 2 ácidos grasos que generalmente son insaturados en forrajes, como veremos más adelante, y tienen una galactosa acá en el carbono 1. Eso es un galactolípido, que es la forma en que están los lípidos de forraje. Los fosfolípidos corresponden, ¿verdad?, a un glicerol con 2 ácidos grasos, y en el carbono 3 tienen un ácido fosfórico y un radical, que en este caso es colina. Y por eso es que se llama fosfatidilcolina. Es el lípido más abundante. Perdón, esto está a las 5, ¿no? ¿Queréis que no? Sí. No. Estoy regulando los tiempos. El fosfolípido más abundante en las membranas celulares. Y tiene la gracia que este radical, entonces, es polar. Y toda esta otra parte es apolar. Y por eso es que forma este fosfolípido, que es el mismo, fosfatidilcolina, aquí está la colina, ácido fosfórico, forma la bicapa con el extremo apolar hacia adentro y el polar hacia afuera. ¿Verdad? Porque puede atraer agua. Entonces, sí, la membrana es fluida. Aquí tienen ustedes la cabeza hidrofílica hacia afuera y la cola hidrofóbica hacia el interior de la membrana. Y el fosfolípido del otro lado está dispuesto al revés. Esa es la gracia. Ahora, esos fosfolípidos tienen obviamente función estructural, obviamente. Pero además, estos ácidos grasos que tienen pueden ser metabolizados por enzimas como las ciclooxigenasas y generar citoquinas como los tromboxanos,
los icosanoides, que vamos a ver un poquito más adelante y que van a ver seguramente cuando vean inflamación, patología y coagulación. Aquí tienen otro fosfolípido que es fosfatidiletonolamina, que tiene un alcohol aminado. ¿Ya? Bueno, y aquí les debería quedar clara ya la diferencia. Al lado derecho tenemos un triglicérido que tiene 3 carbonos, como se comenta en la nomenclatura, SN1, 2 y 3, o puede ser alfa, beta y alfa prima. ¿Ya? Este es un triglicérido, tiene un ácido graso en cada carbón, o triacilglicerol. Es totalmente apolar, por eso se almacena sin agua. Su función es energía y es constituyente del tejido difuso. A la izquierda tienen un fosfolípido que en su carbono 3 tiene un ácido fosfórico y un radical que puede ser colina, serina, que son colina es una vitamina, serina, ustedes ya saben, es un aminoácido, etanolamina, un alcohol, y inositol es otra vitamina. Es anfipático, o sea, tiene un lado apolar y un lado polar. Es componente estructural de membranas celulares y no tiene función energética. ¿Ya? Por otra parte, en su degradación participan distintos tipos de enzimas. ¿Ya? En el caso de los fosfolípidos, actúan fosfolipasas 1 y fosfolipasa A2, que hidrolizan en los enlaces específicos en carbono 1 y 2. ¿Ya? En el caso del triglicérido, lo que actúa es la lipasa, principalmente la lipasa pancreática, producida en el páncreas, ¿verdad? Esta lipasa pancreática reconoce los carbonos 1 y 3. No reconoce el carbono 2, por lo tanto lo que deja principalmente son monoglicéridos. Monoglicéridos, 1. Un ácido graso con el glicérido. ¿Ya? Eso tiene una importancia digestiva que lo voy a alcanzar a mencionar, porque ya lo probé en la otra sección, así que pero en este momento lo que me interesa es eso, que sepan, ¿verdad?, que tienen incluso enzimas distintas para su hidrólisis. En el caso de la esfingomielina, aquí corresponde, me gusta más es un ácido graso con una molécula de esfingosina que también es muy parecida a un ácido graso, también es una cadena hidrocarbonada, un ácido fosfórico y colina. Es lo mismo que acá en todo caso. Esfingosina, ácido graso, ácido fosfórico y colina. ¿Cuál es la gracia que tiene? Nuevamente tiene un extremo hidrofílico que atrae agua y un extremo hidrófobo. ¿Ya? Muy importante esta esfingomielina en las membranas celulares de las vainas de mielina, en las células de Schwann. ¿Cierto? Que son las que protegen los axones de las neuronas. Entonces, muy importante en el tejido nervioso. Bien, los terpenos, ya pasamos a lípidos no saponificables, ¿verdad? Los terpenos son pigmentos muy lindos, que le dan color a los vegetales. Entonces, el color verde de los forrajes es por terpeno. El color amarillo del maíz es por un caroteno que se llama sea caroteno. Los forrajes tienen alto beta-caroteno. Estos carotenos tienen esa función, dar pigmentación, pero no solo eso. También son precursores, los beta-carotenos sobre todo, de la vitamina A. Cuando ingerimos beta-caroteno, cuando comemos vegetales, igual de chupita, ¿cierto?
En el intestino rompemos este enlace y generamos 2 moléculas de vitamina A. ¿Ya? Eso lo podemos hacer todos los animales, salvo los carnívoros. Entonces los carnívoros necesitan la vitamina A preformada, no les sirve el caroteno. A los gatos, por ejemplo. ¿Y los salmones? Tampoco. Porque se supone que no comen vegetales. Sí. Tienen este es otro terpeno que se llama xantófila, se ocupa para colorear yemas de huevo. Acá tienen un astaxantina, que es otro carotenoide, que es sintético, es un carotenoide, que se ocupa para colorear el músculo del salmón. O sea, se le da al salmón para que genere el color que tiene en su músculo, si no sería pálido, sería blanco, como por cualquier otro pescado. Y eso se mide, hay escalas para medirlo, ¿ya? Porque es parte de la calidad del producto. Y hay que dárselo, vuelvo a repetir, en la dieta, porque en una jaula, ¿cierto? En una jaula el salmón ahí no tiene de dónde sacarlo de la naturaleza. Bien, como lípidos derivados tenemos los esteroides. Dentro de los esteroides tenemos las hormonas sexuales y las hormonas adrenales. Y los esteroles, donde tenemos el colesterol, tenemos ergosteroles o fitoesteroles también se llaman, que son vegetales, de origen vegetal. Tenemos ácidos biliares y vitamina D. ¿Ya? ¿Por qué son derivados? Porque son derivados de este anillo que se llama ciclopentano, ¿cierto? Es un tremendo nombre que lo veo en bioquímica seguramente, que es muy relevante. Ciclopentano pedirofenantreno, muy relevante, se sintetiza en hígado y es el precursor de todos estos compuestos. La diferencia está en la distinta configuración del anillo por dobles enlaces que puede tener y la cadena lateral acá, en el carbono 17, como les voy a mostrar. Entonces, chiquillos, tenemos el anillo está arriba, ciclopentano pedirofenantreno. Este es el anillo del colesterol, en la forma como se vehiculiza el anillo, el colesterol, hacia, por ejemplo, los órganos sexuales, ovarios y testículos. Ahí, ¿qué pasa con el colesterol? Genera progesterona y de la progesterona deriva la testosterona y el estradiol. O llega el colesterol a las adrenales, suprarrenales porque son en humanos, ¿cierto? Adrenales en animales. Y aquí las adrenales generan el cortisol y la aldosterona. En la piel se genera vitamina D3, que es colecalciferol. En el mismo hígado se genera el ácido cólico, que es el precursor de los ácidos biliares. Entonces, chiquillos, el colesterol es muy importante, una molécula muy importante para la vida. Sin colesterol no funciona. El exceso es el problema. Aquí tienen cómo se sintetizan los ácidos biliares. De colesterol se llega a ácido cólico, y ese ácido cólico se conjuga con taurina o con glicina. Ustedes ya las conocen, formando el ácido taurocólico y el glicocólico, ¿ya? Que son los principales ácidos biliares que ayudan en la emulsión de la grasa del intestino. Porque tienen una parte hidrofílica que es el aminoácido, que en este caso es taurina, en el taurocólico, y en este caso es glicina en el glicocólico. Y adivinen con qué conjugaba el gato, ¿con taurina o con glicina? Con taurina. Entonces por eso nada más pierde taurina con la feca el gato.
También el colesterol es precursor de la progesterona y la progesterona a su vez genera aldosterona, testosterona, cortisol, estradiol y me falta la aldosterona. No sé, la aldosterona. Entonces, todas estas estructuras son lípidos. Y son lípidos con distintas funciones y son reparecidos por lo demás. Mira. ¿Cierto? La vitamina D, que se sintetiza en la piel, D3 en todo caso, porque hay una D2, la D3 se sintetiza en la piel, también desde el colesterol, y una vitamina indispensable para el metabolismo del calcio. O sea, la vitamina D estimula la absorción de calcio. Bueno, aquí lo mismo, los mismos hormonas, así que yo creo que me salto esto muchas veces. Esto no. De los esteroles, entonces, tenemos esteroles de origen animal y esteroles de origen vegetal. Esterol de origen animal es principalmente el colesterol, ¿sí? Que como ya les dije, era esta cosa que tiene el anillo ciclopentano, es componente de los tejidos y además fundamental en la síntesis de muchas otras cosas que les mencioné recién. Pero que su consumo se asocia a enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. Y vamos a ver por qué. Y está más o menos mapeado los países donde se consume mayor cantidad de colesterol. Fíjense, en algunos países por allá de Europa, Eurasia, se llegan a 300 gramos de colesterol diario. Nosotros estamos un poco menos. Pero podría ser menor. Como por ejemplo en los países asiáticos se consume menos colesterol. Y por otro lado tenemos los fitosteroles, que son colesteroles vegetales. ¿Ya? Que hay muchos, pero son tres los importantes. Ya van a ver por dónde va esto. A lo mejor no conduce todavía, pero ya van a ver por dónde. Este es el citosterol. Este uno, fíjense bien, mírenlo bien. Este es el campesterol y este es el estigmasterol. Son parecidos. Ahí arriba no hay diferencia. Aquí está. La única diferencia es esta. Con el colesterol. ¿Ya? Ahora, esa pequeña diferencia lo hace súper relevante. ¿Por qué? Y esto se descubrió hace mucho, estoy hablando de 20 años, porque no es mucho en la historia. Voy a irme con este. El receptor para la absorción de colesterol, y esto fue descubierto 20 años, se llama NPC1L1, que es la sigla del señor que lo descubrió, que no me acuerdo cómo se llama. Me olvidé tanto. Bueno, resulta que en la digestión el colesterol y los fitosteroles van en la micela. No sé si se acuerdan de digestivo un poquito. La micela que después de la digestión quedan ahí suspendidas en la micela. Ahí está los fitosteroles como PS y el colesterol como C. Se absorben por el mismo transportador hacia la célula intestinal. Luego van por los endosomas hacia el aparato, el retículo endoplásmico, perdón. Y aquí el colesterol, ¿cierto? Parte del colesterol se asocia en los kilomicrones, que luego van a salir a la linfa. ¿Ya? Que lo vamos a repasar en digestión. Pero para este punto, ¿qué es lo importante? Fíjense en lo siguiente. 1. Ocupan el mismo transportador. ¿Se fijan? Y 2. Los fitosteroles son completamente excretados. Por lo tanto, mientras más fitosterol tenga la dieta, menos colesterol se absorbe. Entonces, por eso es bueno comer fitosterol.
bueno es? En una dieta ordinaria, entre el colesterol de la dieta y el colesterol de la bilis se absorbe más o menos un 50% del colesterol total. Y el resto se da por feca. En una dieta que contenga fitosteroles o estanoles vegetales, como quieran llamarlo, también se llaman estanoles vegetales, fitosteroles. La absorción de colesterol es solo de un 20%. Y el colesterol excretado, entonces, es un 80% el que se da por fecas. O sea, se baja la absorción de colesterol de 50 a 20%, aumentando la excreción fecal. Y el colesterol vegetal, los estanoles o fitosteroles, son todos eliminados por fecas, no se absorben. Entonces, por eso es que el beneficio de comer estos componentes vegetales y también se han fortificado alimentos con estos fitosteroles. Se han fortificado con harinas, leche, incluso pan, para aumentar el consumo de fitosterol y disminuir la absorción de colesterol. ¿Sí? ¿Está claro, chiquillos? El último tipo de lípidos que íbamos a ver son las prostaglandinas, que son derivados de ácidos grasos que tienen muchas insaturaciones, por eso se llama poliinsaturados, muchas insaturaciones, que tienen una disposición cíclica, ¿ya? Son ácidos grasos de cadena larga, que se encuentran, adivinen dónde, en la membrana plasmática, la membrana celular, en los fosfolípidos. Ahí están los fosfolípidos. Entonces aquí viene lo más interesante. Entonces, esos ácidos grasos que están ahí, por ejemplo, ácido araquidónico, es atacado por ciertas enzimas y genera prostaglandina. Ya veremos cuáles son. Las prostaglandinas son vasodilatadoras, vasoconstrictoras también algunas, intervienen en el proceso inflamatorio, estimulan la producción de muco en el estómago, por lo tanto protegen el estómago, estimulan contracción de musculatura lisa, intervienen en la coagulación de la sangre, pueden ser procoagulantes o anticoagulantes. ¿Ya? Estos ácidos grasos están en la fosfolípidos, ¿cierto?, de membrana. Primero son atacados por la fosfolipasa, ¿se acuerdan de la fosfolipasa? Por eso lo mencioné. Entonces, la fosfolipasa 2 hidroliza el enlace que está en el carbono 2, liberando el ácido graso. Y aquí el ácido graso es atacado por enzimas ciclooxigenasas o lipoxigenasas, generando estas citoquinas, que son prostaglandina, tromboxano, leucotrieno, que los van a ver seguramente ahora que están haciendo patología en inflamación, ¿cierto? Están haciendo patología, o ya lo hicieron. En coagulación. Ahora, lo interesante de esto, y que lo vamos a ver después de Brexit, es que el tipo y el efecto que tienen estos leucotrienos, tromboxano y prostaglandina depende del tipo de ácido graso que tenga el fosfolípido. Y ese tipo de ácido graso que tenga el fosfolípido depende de lo que comemos. ¿Ya? Otro tipo de lípidos son las lipoproteínas, que son lípidos, son compuestos, ¿verdad? Porque están formados por proteína, fosfolípidos, colesterol, triglicéridos y ácidos grasos libres. Tenemos las de muy baja densidad, seguramente algo vieron en bioquímica, la de LDL. Tenemos la de baja densidad, que es la LDL, y la de alta densidad, que es la HDL.
también tienen distinto tamaño. Perdón, acá está el tamaño. Los kilomicrones son los más grandes. Y así después la de muy baja, la de baja y la de alta densidad, que es la más chiquitita. ¿Ya? También, si se fijan, tienen distintas proporciones en su composición, porque tienen distintas funciones. Aquí le entramos un poco al queso. Los kilomicrones y las de muy baja densidad transportan triglicéridos hacia los tejidos. La LDL transporta colesterol a los tejidos, para que el colesterol haga sus funciones de síntesis de hormonas, todo lo que es. Y la HDL es la que trae el colesterol de vuelta al hígado, para eliminarlo o reciclarlo. Eliminarlo por la vía. Entonces, ¿cómo funciona esto, chiquillos? Pongan atención porque esto es re útil. Bueno, así esa es la relación de tamaño, miren. Este es el kilomicrón, este es el LDL. El IDL es intermedia, que en realidad tiene una vida media muy corta, así que no quiero referirme mucho a ella para no complicarla. El LDL es de baja densidad y la HDL es de alta. Chiquitito. ¿Cómo funciona? Cuando el animal come, cuando comemos, se produce la digestión de la grasa, ¿cierto? Y en la célula intestinal se generan kilomicrones. Los kilomicrones es la forma como los lípidos van a salir a la linfa y que contienen alta cantidad de triglicéridos, porque están recién sintetizados con los triglicéridos de la dieta, con la grasa de la dieta, lo que se come, ¿cierto? Entonces, esos kilomicrones salen a la linfa, salen a la sangre, y luego pasan al sistema circulatorio sanguíneo. Se dan toda la vuelta por el organismo y después llegan al hígado. Esa es la diferencia con los carbohidratos y los aminoácidos que pasan a la sangre, entonces llegan al tiro al hígado. Sangre mortal, hígado. Aquí no. Cuando pasan por los capilares de los tejidos, los ataca una lipasa que se llama lipasa lipoproteica, que la vamos a volver a tocar después del break. Es una lipasa que lo que hace es romper el triglicérido y sacarle ácido graso. Y esos ácidos grasos, depende cómo esté de energía el organismo, es su destino. Si el organismo está bien, estamos ahí en reposo, no hacemos nada, más grasa, depósito. Pero si necesitamos energía, ¿cierto? El músculo va a oxidar. Como pueden ver, el kilomicrón se achica y llega un kilomicrón remanente al hígado. El hígado sintetiza la VLDL, agregándole más colesterol. Y la VLDL se va de nuevo a los tejidos y pasa lo mismo. La lipasa lipoproteica le saca ácido graso y nos queda primero una IDL, que es la intermedia, pero finalmente la que nos interesa, que es la LDL. Y esta LDL es la que lleva el colesterol a los órganos sexuales, a las adrenales, a la piel, para que sea metabolizado a los compuestos que ya hay. ¿Está claro? Hasta ahí todo bonito. El problema es que el LDL, sobre todo si está oxidado, tiende a depositarse en el endotelio vascular. Sobre todo si hay un daño en ese endotelio por fenómenos de hipertensión, tabaquismo. Pongan atención, esto es importante. Esta información para la vida. Y resulta que eso es una sustancia extraña. Por lo tanto llega al macrófago, que se la come, generando una célula espumosa y atrae más macrófago y se empieza a inflamar. Y llega un momento que se inflama tanto que se enlentece el tránsito vascular y se forma un tapón de plaquetas y tenemos un accidente cerebrovascular o un infarto. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, para que eso no pase, tenemos al HDL. El HDL es sintetizado por el hígado y se va a los tejidos y toma el colesterol de vuelta y se lo lleva al hígado.
y el hígado lo reciclará o lo eliminará por la bilis. Y por eso es que los que se han tomado un perfil lipídico a lo mejor lo han visto, es que el HDL es el colesterol bueno y el LDL es el colesterol malo. Sí. Esa es la cosa. Ahora, eso ustedes ya saben que no es lo mismo LDL que colesterol, ni HDL que colesterol, pero se les denomina así. Porque el LDL alto es un problema, y el HDL bajo también es un problema. Y las dos cosas es alto problema. Sí. ¿Ya? El HDL es el que hace el transporte inverso hacia el hígado. ¿Ya? Aquí está el mono completo. Es como el que limpia las tuberías, limpia las cañerías. Hola, Laucha. Claro. Ahora, en humanos esto es extremadamente importante porque los primates tendemos a producir más LDL. ¿Ya? Los perros y gatos tienden a ser más HDL. Y por eso no les da infarto. Muy raro. No les da accidentes cerebrovasculares a los perros. Son viejos a veces, pero no es tan común como humanos. Ahora, sí es importante cuando hay enfermedades endocrinas, como por ejemplo alteraciones a la tiroides, porque ahí se desregula la síntesis de lipoproteína. Bueno, ahí está lo que les decía, que el LDL se le llama el colesterol malo, en cambio el otro es el colesterol bueno. No es lo mismo. Así que no tenemos chance. Este es un vaso sanguíneo, fíjense que este es el diámetro del vaso sanguíneo y va por aquí. Bueno, ya fue por aquí. Todo esto se llama ateroma, que es una placa de grasa con estas células macrófagos y todo, que generó una disminución del flujo circulatorio ahí claramente, ¿ya? Formando el tapón de plaquetas. ¿Sí? Bien, para ir terminando la primera parte, cerramos ya con todos los lípidos. Ya les hablé de todos los lípidos que nos importan. Entonces comprenderán ustedes que son hartos los tipos de lípidos, y son bien distintos. Una hormona, un triglicérido, una cera, un caroteno, una vitamina A. Son distintos. Pero en los alimentos, generalmente, salvo el forraje, están como triglicéridos. O sea, glicerol y 3 ácidos grasos, ¿cierto? En los aceites, triglicéridos. En la grasa, triglicéridos. En la carne, triglicéridos. ¿Ya? También hay fosfolípidos, hay colesterol y hay otros esteroles también, pero principalmente triglicéridos. Y estos triglicéridos están compuestos por ácido graso. Que me gusta esta posibilidad, déjame, me gusta porque tiene la fórmula del ácido graso. ¿Qué es un ácido graso? Es como el aminoácido de la proteína, es como el monosacárido del carbohidrato. ¿Ya? Es la unidad básica de los lípidos, del triglicérido. Y está formado por un grupo metilo terminal, N grupos metileno y un grupo carboxílico terminal. El ácido graso más corto es cuando N es 0, es decir, es CH3COH. ¿Qué ácido graso es este, chiquillo? ¿Sabe? Ácido acético. ¿Cierto? Yo creo que lo saben. En algún lado suele preguntar. Que es el del vinagre. El que más se produce en la fermentación ruminal también. Que lo vamos a ver cuando veamos rumen. Y así hasta 24 átomos de carbono, los más importantes en nutrición animal. Estos ácidos grasos pueden ser saturados, es decir, solo enlaces simples entre sus grupos metileno, ¿ya? Solo enlaces simples, o pueden ser
insaturados cuando tienen dobles enlaces entre sus carbonos. ¿Sí? Saturados tenemos varios, como los vamos a ver, cuáles son los más importantes. Por ejemplo, en la grasa de depósito animal lo que más hay es palmítico y esteárico, que es C16. ¿Ya? Esa nomenclatura se ocupa de esa forma. Por ejemplo, C18 significa que tiene 18 carbonos y ningún doble enlace. O pueden encontrarlo así, C18-0. Cero doble enlace. Cuando tienen dobles enlaces, la nomenclatura es de esta forma. Por ejemplo, oleico es C18-1. Es decir, tiene 18 carbonos y un doble enlace. Y su primer doble enlace está en el carbono omega 9. Ahora lo explico al tiro. No por ti omega. Por ejemplo, tienen linoleico, que es C18-2, omega 6. Tiene 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces. 2. Y el primero está en el carbono 6, contando desde el grupo metilo. Ahí está, donde hay uno que sí para esto. Ninguno. Contando desde el grupo metilo. Acá tienen ustedes ácido linoleico. Tiene 2 dobles enlaces, uno aquí y otro aquí. El primero en el carbono 6 contando desde el grupo metilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. En cambio, el que está acá abajo es alfa linolénico, o sea, tiene 3 dobles enlaces. Sensible esta cuestión. Tiene 3 dobles enlaces, C18-3, y es omega 3. ¿Cierto? Porque su primer doble enlace está en el carbono 3. ¿Ya? Y eso es súper importante, vamos a ver por qué. Porque eso nos da dos cosas. Nos da algo que ya están sospechando, que vamos a ver, que es el tema de las familias, omega 3, omega 6, y la esencialidad. ¿Por qué algunos ácidos grasos son esenciales y otros no? ¿Ya? Cuando uno ve los ácidos grasos estructuralmente, si se fijan, los ácidos grasos saturados espacialmente son rectos y son inflexibles. En cambio, cuando se introduce un doble enlace, cambia la configuración espacial. ¿Se fijan? Ya no son rectos. Y además, cambia, o sea, se da la posibilidad de que haya isómeros. Al tener doble enlace, ya puede haber configuración trans. Generalmente en la naturaleza están en configuración cis, pero a veces aparecen trans. No sé si han escuchado en los snacks. ¿Cero trans? ¿No te suena cero trans? ¿De la comida? ¿La papas fritas? Trans. ¿Trans? ¿Las grasas trans? Sí. Son malas. No vamos a alcanzar a ver eso, lo siento. Será para otro curso. Pero si no, no vamos a dar con la esencialidad. Lo importante, chiquillos, es eso, que fíjense que cuando se agregan dobles enlaces, cambia la configuración espacial. ¿Se dan cuenta? Cuando son saturados son rectos, cuando son insaturados cambia la configuración espacial. ¿Y eso será importante? Sí. Por dos cosas. Cuando hay dobles enlaces, el peso molecular disminuye, porque tengo menos hidrógeno.
¿cierto? Y además cambia la configuración espacial. Y por eso es que los ácidos grasos insaturados, o sea, que tienen dobles enlaces, tienen puntos de fusión bajos. El punto de fusión es la temperatura a la cual se hacen líquidos o sólidos, se puede, ¿cierto? Entonces, por eso un aceite es líquido, porque tiene ácido graso insaturado. Para que se ponga duro tiene que enfriarlo. En cambio, las grasas son sólidas. Las mantecas. Y si usted quiere hacer sopaipillas con manteca, tiene que calentarla para que se haga líquido. Porque tiene alto punto de fusión. Y eso está relacionado con los dobles enlaces, como veremos a continuación. O sea, a continuación, ¿no pueden ver? Yo creo que hasta aquí, porque... Ya, sí. Volvemos en 10 minutos y empezamos con el control, así que no se atrasen.